Cartagena esconde en cada uno de sus rincones una historia que contar, una hazaña que merece ser recordada, un patrimonio oral, inmaterial o arquitectónico que nos recuerda lo que somos y lo que nos pertenece. Por eso, desde 2019, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, junto a sus aliados, lidera y realiza la Ruta por la Historia de Cartagena, un evento que convoca a la comunidad estudiantil de la ciudad para analizar un hito histórico y apropiarse de su valor patrimonial, a través de recorridos, visitas, actividades lúdicas y de inmersión, fortaleciendo la pertenencia, cultura e identidad como cartageneros. Cada año, la ruta aborda un nuevo tema, explorando y descubriendo lo que tiene que contarnos nuestro patrimonio. En esta edición, analizaremos las iglesias, conventos y otras edificaciones de carácter religioso en la colonia, a través de su inmueble, el arte religioso y su valor cultural. Algunos de estos espacios fueron destinados a la salud, religión y la educación de la época. Sus fachadas majestuosas, sus torres, bóvedas, hasta sus materiales y tradiciones serán conocidas y apropiadas por los estudiantes participantes, quienes desde ahora tendrán mayor visión y criterio sobre el patrimonio y no volverán a percibir igual estos espacios cuando transiten por ellos. Comencemos con el recorrido. ¿Sabías que Cartagena durante la colonia construyó 3 templos que cumplían las funciones parroquiales? La catedral, la iglesia de la Santísima Trinidad en Getsemaní y la Santo Toribio para el barrio de San Diego. A esto también podemos agregarle la ermita de San Roque, que también servía en Getsemaní. Todos estos templos conservan hoy día sus servicios religiosos. La Catedral de Cartagena es una de las construcciones más imponentes de la ciudad, iniciada en 1577, luego de que la primitiva se incendió. Fue concluida hacia mediados del siglo XVII. Aun cuando la estaban construyendo, una de sus naves laterales fue destruida durante el asalto de Sir Francis Drake en 1586. A principios del siglo XX, fue remodelada bajo el gusto neoclásico del arquitecto francés Gaston Lelarge. En ese momento, se decoraron la torre, las fachadas y el interior. Getsemaní y San Diego requerían también de iglesias parroquiales. Es así como en el año de 1643 se inició la construcción de la Iglesia de la Trinidad. Algunos de los elementos más interesantes son sus columnas y arcos, la cubierta mudéjar o los diversos altares en sus naves, así como el cuadro de las ánimas del purgatorio, pintado por el artista español Pedro Tiburcio Ortiz en el año de 1868. Otro templo que forma parte de esta ruta es la ermita de San Roque, situada en Getsemaní. Fue construida y dedicada a San Roque luego de una epidemia que asoló la ciudad en el año de 1651. Conserva todos los elementos significativos de nuestro patrimonio colonial. No dejes en tu recorrido de admirar su espadaña y el interior de esta importante ermita. En San Diego encontramos el templo de Santo Toribio de Mogrovejo, concluido en el año de 1736. Tiene una sola nave que se destaca por su espadaña. Su nombre es en honor a Toribio de Mogrovejo, obispo español que pasó por Cartagena hacia Lima. ¿Sabías que en 1741, durante el ataque del almirante Vernon a la ciudad, una bala de cañón cayó durante una ceremonia religiosa sin hacer daño a los feligreses? Y aún se conserva en el interior de la iglesia. Cartagena, luego de su fundación, se convirtió en un importante puerto, reconocido centro comercial, enclave estratégico de defensa en Caribe e influencia religiosa durante la colonia. Por esos tiempos, rápidamente se dio inicio a la construcción de iglesias, conventos y otras edificaciones de carácter religioso e institucional, que marcaron su desarrollo durante la colonia y gran parte de la República. La historia de cada uno de estos conventos es muy diversa, pero debes saber que la mayoría se edificaron entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, con diversos periodos de construcción debido a la falta de recursos para el desarrollo de las obras y mantenimiento, o por la destrucción por los asaltos y ataques piratas.
En Cartagena los dominicos fundaron el convento de Santo Domingo, que fue el primero de la ciudad y que hoy es sede de un centro cultural. Se ubicó primero en la Plaza de la Hierba, hoy conocida como de los Coches, pero debido a los incendios fue trasladada a su lugar actual. Este convento tiene, entre otras características, una iglesia de 3 naves y un claustro. El templo es reconocido por su torre de campanario, que desde la plaza se aprecia torcida. Funcionó también como un cuartel militar y seminario. Los jesuitas establecieron el convento de San Ignacio, hoy conocido como San Pedro Claver, y que se dedicaba principalmente a la educación. La iglesia fue construida en el siglo XVIII y de influencia barroca destaca por su cúpula en el horizonte de la ciudad. Los jesuitas debieron abandonar el edificio a partir de 1767 debido a una orden del rey. Por ello se convirtió en hospital y la iglesia en caballeriza y luego todo en hospital. El claustro, hoy dividido en 2 partes, conserva en el ala colonial su uso original de convento jesuita, mientras que en la parte posterior está destinada al Museo Naval. Las Carmelitas Descalzas construyeron el de Santa Teresa. Se encuentra modificado por distintos hechos históricos, pero aún se conserva el espacio de la iglesia de una sola nave y el claustro colonial. Luego de la expropiación de bienes a las comunidades religiosas en 1861, el claustro tuvo diversos usos como escuela, hospital, fábrica de pastas y principalmente cuartel de policía. Hoy funciona como hotel. Los mercedarios, por su parte, construyeron el de la Merced. Era un claustro sencillo, con su iglesia de 3 naves, y fue uno de los que más sufrió durante las guerras de independencia. En el siglo XIX, tuvo un faro que orientaba las embarcaciones. Hacia 1923, el claustro fue remodelado por el arquitecto Pedro Malavet para que funcionara como Palacio de Justicia, que hoy alberga otras de las sedes de la Universidad de Cartagena. La iglesia fue transformada por Luis Felipe Jaspe en el Teatro Municipal en 1911, reinaugurado en 1998 y hoy se denomina Teatro Adolfo Mejía. Los agustinos fundaron 2 conventos, uno en el centro llamado Convento de San Agustín. Este poseía una iglesia de una sola nave y un sencillo claustro de 2 plantas y que desde 1827 es sede de la Universidad de Cartagena. Su aspecto actual es parte de las remodelaciones de los años 40 del siglo XX. El otro claustro se ubicó en el centro de la popa llamado Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, construido con el fin de detener los rituales religiosos que la población allí realizaba. Es un pequeño claustro con una iglesia de una sola nave que conserva en su interior el retablo del altar que pertenecía al convento de Santa Clara de Asís. Luego de su abandono en el siglo XIX, hoy mantiene su uso original. En el barrio de San Diego, las Clarisas edificaron el convento de Santa Clara. Tenía una iglesia de una sola nave, el claustro de doble arquería con columnas de piedra y la huerta. En el siglo XVIII fue destruido parcialmente por los embates del mar y en 1884 fue convertido en hospital, que fue remodelado por el arquitecto francés Gaston Lelarche y que funcionó hasta 1974. Luego de varios años de abandono fue restaurado para el funcionamiento de un hotel. El claustro de San Diego fue construido por la comunidad de los franciscanos. Tiene un templo de una sola nave y un claustro típico cartagenero con arcadas y columnas de piedra. A partir del siglo XIX, fue utilizado como cárcel de la ciudad y en la parte de la huerta estuvo la primera planta eléctrica de la ciudad que explotó. En 1905, el arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe reconstruyó la fachada bajo el estilo neogótico. También ha funcionado en sus instalaciones el Instituto Musical de Cartagena y la Academia de Bellas Artes de Bolívar. Hoy funciona la institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. En el barrio de Getsemaní se ubica otro conjunto franciscano, que estaba conformado por el claustro, el Templo de San Francisco, la Capilla de la Veracruz y la Iglesia de la Orden Tercera. Hoy solo esta última está al servicio y que es de una sola nave que resalta por su espadaña y portada en piedra parecida a la de Santo Toribio. El claustro llegó a ser el más grande de Cartagena. Fue abandonado por la comunidad en 1812. Luego se convirtió en cárcel, escuela, fábrica de sombreros, asilo
y desde 1949 comenzó a funcionar allí el Círculo de Obreros. En gran parte se construyeron importantes teatros. Durante el presente siglo funcionó como universidad. Hoy se está restaurando para un proyecto hotelero. ¿Sabías que otras edificaciones que hemos resaltar durante este periodo fueron los hospitales, que tuvieron diversas ubicaciones en las ciudades, tales como el Hospital San Sebastián, San Lázaro y del Espíritu Santo? En algunos de ellos funcionaron los claustros ya mencionados, y hoy quedan pocos restos de su existencia. Finalmente, es importante mencionar al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que sin ser totalmente de carácter religioso, se encargaba de perseguir y castigar a todos los que profesaban una fe distinta a la católica. Hoy funciona el Museo Histórico de Cartagena. En el caso particular de la ciudad de Cartagena, recién fundada, fueron construidas 3 instituciones hospitalarias: el Hospital de San Sebastián para los más pobres, el Hospital del Espíritu Santo para incurables, enfermos crónicos y convalecientes, y el Hospital de San Lázaro para llagados y leprosos. El de San Lázaro se ubicó a la salida de Getsemaní, luego fue trasladado a la cercanía del Castillo de San Felipe y por último a Caño del Oro. Por su parte, el Hospital del Espíritu Santo fue fundado por la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios en el siglo XVII, en el barrio de Getsemaní. El de San Sebastián estuvo ubicado detrás de la catedral. Posteriormente se trasladó al antiguo convento de los jesuitas, ocupando el claustro y la iglesia de la comunidad. El Hospital Real de San Carlos, de carácter militar, se ubicó en el Colegio de los Jesuitas, luego de la expulsión de la comunidad, en la parte que hoy se ubica el Museo Naval. La Casa de la Obra Pía fue un hospital de mujeres llamado Obra Pía de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, con la condición de que solo se aceptaran mujeres blancas. Esto generó dificultades, pero el hospital sobrevivió por muchos años. Posteriormente sirvió para también niños abandonados y luego de diversas administraciones es entregado en 1896 a las monjas de la Madre Bernarda, quienes finalmente lo convierten en colegio. Otro de los edificios asociados al tema religioso de la colonia es el Tribunal de la Inquisición, que se estableció en Cartagena en 1610, que tenía como objetivo castigar los delitos contra la fe católica. El edificio terminó de completarse hacia 1770. Hoy funcionan el Museo Histórico, el Archivo y la Academia de Historia. ¿Te habían contado que Cartagena era una ciudad muy religiosa durante la colonia? La influencia y el papel de la Iglesia Católica se extendió más allá de la religión, moldeando diversos aspectos de la vida social y cultural de nuestra ciudad, con la introducción de festividades religiosas y prácticas cristianas que se integraron con las tradiciones locales. Por eso, hoy todavía se conservan muchas de ellas, como las procesiones de la Virgen del Carmen, el Cristo, San Pedro Claver o la Semana Santa. Muchos de estos edificios de iglesias nos cuentan historias diferentes. En muchos de ellos son múltiples los mitos y leyendas que encierran hasta el día de hoy. ¿Has notado que la fachada de la Torre de Santo Domingo está torcida? Cuenta la tradición que cuando estaba por terminarse la construcción de las torres de la iglesia, el diablo se empeñó en que no debían ser levantadas. Así que un día se apareció en la plaza de Santo Domingo, frente a la iglesia, y dando un olímpico brinco, alcanzó una de las torres. Colgado de esta, comenzó a sacudirse a fin de derribarla, pero no se desplomó. Sin embargo, los vecinos dicen que desde aquel día la torre está un poco fuera de su base y algo torcida. Otra de las leyendas cuenta que en la cima del Cerro de la Popa, los indígenas y esclavos africanos adoraban un demonio en forma de macho cabrío llamado Busiriaco o Cabro Urí, y que Fray Alonso de la Cruz Paredes, un religioso agustino recoleto, recibió en un sueño la orden de la Virgen María de construir un monasterio en el lugar más elevado de la ciudad costera. Así que viajó desde el desierto de Ráquira en Boyacá hasta Cartagena y llevó a cabo la misión ordenada. Según la leyenda, Fray Alonso también habría enfrentado y derrotado al demonio Busiriaco, arrojándolo cuesta abajo, lo que dio lugar al nombre Salto del Cabrón. Las construcciones de las edificaciones de carácter religioso en la Cartagena colonial estuvo determinado por el desarrollo urbano de la ciudad, entre los tiempos de relativa calma que podría vivirse en la ciudad. Sin embargo, muchas de estas construcciones fueron obras de larga duración, de larga data, debido a la destrucción que dejaban los asaltos y las guerras, por la falta de recursos o por el deterioro de los agentes climáticos y el paso del tiempo.
Son muchos los elementos constructivos y ornamentales que tiene cada una de las edificaciones que hacen parte este año de la ruta. Lo primero que debes saber es que grandes maestros, alarifes, carpinteros, canteros, fundidores, herreros, llevaron a cabo la construcción de la ciudad y en ella todos estos edificios de carácter religioso. Los materiales son muy importantes: las piedras de las canteras de la ciudad, las maderas de la región, los ladrillos que provenían en un principio de España y luego fueron realizados en los tejares locales, permitiendo la construcción de los edificios de la ciudad. Cimientos, muros, arcos, columnas, cubiertas de madera, bóvedas, aljibes, óculos, son una parte del repertorio de múltiples formas técnicas y elementos constructivos que dieron vida a esta importante arquitectura tan representativa hoy de nuestro patrimonio cultural. La ruta continuará su recorrido. Enfatiza cada año en un nuevo elemento de nuestra historia para añadir valor a nuestra cultura y fortalecer en las nuevas generaciones la apropiación del patrimonio y la identidad. Estos espacios impulsan la transferencia de conocimiento y la memoria de la ciudad, generando debate y pertenencia, así como el germen de una sociedad que conoce su historia, valora su patrimonio y trabaja para transformarla.